Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Debido a la inmensidad y profundidad de los océanos, hasta hace poco el hombre creía que podría utilizarlos para verter basura y sustancias químicas en cantidades ilimitadas sin que esto tuviera consecuencias importantes. Los partidarios de continuar con los vertidos en los océanos incluso tenían un eslogan: la solución de la contaminación es la dilución. En la actualidad, basta con fijarse en la zona muerta del tamaño del estado de Nueva Jersey, que se forma cada verano en la delta del río Mississippi, o en la extensión de 1.600 kilómetros de plástico de descomposición en el Pacífico del Norte, para darse cuenta de que esta política de la dilución ha contribuido a llevar al borde del colapso lo que de tiempo atrás fue un ecosistema oceánico próspero. Existen pruebas de que los océanos y mares han sufrido a manos del hombre durante miles de años, desde la época romana. Sin embargo, los estudios llevados a cabo recientemente demuestran que la degradación, especialmente en las zonas costeras, se ha acelerado notablemente en los últimos 3 siglos a medida que ha aumentado los vertidos industriales y la escorrentia procedente de explotaciones agrarias y ciudades costeras. Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros sólidos. Muchos de estos contaminantes se acumulan en las profundidades de los océanos, donde son ingeridos por pequeños organismos marinos a través de los cuales se introducen en la cadena alimentaria global. Los residuos sólidos como bolsas de espuma y otros desechos vertidos en los océanos desde la tierra o desde barcos en el mar acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida, con consecuencias a menudo desastrosas. Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años y muchos peces mamíferos acaban enredados en ellas. El hombre comienza a percatarse de la insostenibilidad de la filosofía de la dilución. Muchas leyes nacionales y protocolos internacionales prohíben en la actualidad el vertido de sustancias nocivas en los océanos y mares. Si bien su aplicación es a menudo incierta, se están creando santuarios marinos con el fin de mantener los ecosistemas marinos prístinos. El día de hoy, con el deseo de avanzar hacia el despertar por una vida armoniosa con el medio ambiente, tendremos un diálogo con nuestro invitado especial, el ingeniero Miguel Ángel Nadal Novelo. Miguel Ángel Nadal Novelo es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana Campus Jalapa desde 1998 a 2003, que cursó esta licenciatura, esta ingeniería. Fue jefe del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental, subdelegación de gestión de la protección ambiental, delegación en Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. En 2008 fue subdelegado de la Auditoría Ambiental en Inspección Industrial en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, coordinador en el estado de Quintana Roo del Programa Nacional de Auditoría Ambiental y del Programa de Liderazgo Protección al Ambiente en el estado de Quintana Roo. En 2013 fue director administrativo del Instituto Municipal de Economía Social del Ayuntamiento de Otompe Blanco del estado de Quintana Roo y actualmente es procurador de Protección al Ambiente del gobierno del estado de Quintana Roo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro simposio virtual. Ahora cedemos el uso de la voz a nuestro invitado especial, el ingeniero y especialista Miguel Ángel Nadal, quien el día de hoy nos hablará sobre el tema bacalar, desarrollo versus conservación ante los impactos antropogénicos, por lo que ahora los dejo con Miguel Ángel y Miguel para dar inicio a este ejercicio de comunicación y diálogo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos.
Buenas tardes, Miguel. Bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por el día de hoy acompañarnos. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas que hacerte y nos gustaría empezar con la siguiente, Miguel Ángel. Sabemos que los efectos dañinos de nuestra actividad sobre el medio ambiente, también conocidos como contaminantes antropogénicos, son una de las principales preocupaciones para los ecologistas en estos días. En este sentido, queremos saber cómo se clasifican los contaminantes antropogénicos y cuáles son los mecanismos idóneos para poder mitigarlos. Bien, Miguel, pues mira, existe por ley una condición que va clasificando los diferentes contaminantes en nuestro país por condiciones mismas de su corrosividad, de su reactividad, de su explosividad, y los va clasificando precisamente por estas características. Cuando son de índole federal, esto quiere decir que le toque a una instancia federal su regulación, pues bueno, son los que tienen estas características que te acabo de mencionar. Corrosividad, reactividad, explosividad o biológico infeccioso, que también entran en estas categorías cuando hablamos de contaminantes o de residuos que afectan desde luego a los suelos y a los cuerpos de agua. Pero también tenemos otro tipo de contaminantes, como pueden ser los plásticos, como pueden ser las aguas residuales, y que si no tienen un tratamiento y que si no tienen una conducción adecuada, pues pueden generar impactos muy importantes en los ecosistemas y en muchas ocasiones pues que son irreversibles. Entonces, si lo vemos como una clasificación, podríamos clasificarlo entre residuos peligrosos, en residuos de manejo especial y en residuos sólidos urbanos, que es como nuestra ley los tiene considerados. Muy bien, vaya que habrá mucho que tocar en esta tarde, procurador. Dicho lo anterior, queremos relacionar nuestra segunda pregunta. El caso particular de Bacalar. La contaminación por hidrocarburos en cenotes de la cuenca Laguna de Bacalar en Quintana Roo es un problema naciente, pero que puede aumentar debido al incremento de carros a mediano, largo plazo, uso de motores en el agua, etcétera, ¿no? Es necesario monitorear en series históricas y por polo turístico la concentración de estos agentes contaminantes, sobre todo hidrocarburos que tales como el naftaleno y pierno proponen alternativas para la biotecnología como solución al problema. Dicho lo anterior, ¿cuál es o cuál ha sido la acción implementada por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado de Quintana Roo? Pues sí, efectivamente, Miguel, cada vez hay una mayor presencia o mayor actividad por prestación de servicios que se dan en lugares como Bacalar. Hay un aumento de la actividad turística, de la actividad humana en estos cuerpos de agua, que además son muy hermosos, son muy bellos y que bueno, mucha gente viaja muchos kilómetros para poder conocerlos, pero esto pues finalmente genera una presión hacia estos recursos naturales. Y bueno, en el caso de los hidrocarburos que son utilizados precisamente para la movilidad de estas embarcaciones o de estas motos acuáticas o todos estos vehículos náuticos que se utilizan, pues son movidos por combustibles, ¿verdad? Y estos combustibles, pues desde luego, si no tienen un control adecuado o si no tienen características que nos permitan su recuperación, pues desde luego generarán un impacto considerable a ese ecosistema. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una vigilancia constante, tenemos coordinación con otros entes, como tú seguramente sabrás, y muchos de los que nos escuchan, la actividad náutica como tal, pues es una actividad permitida, es una actividad que se puede realizar,
lo que supervisamos o lo que cuidamos es que esta actividad se realice en apego con normas desde la protección civil, desde el cuidado ambiental que se debe tener. Y ahora se busca que haya una regulación con respecto a horarios, inclusive qué tipo de motores son los que se puedan utilizar en estas embarcaciones, precisamente para evitar o prevenir que pueda haber algún tipo de derrame, que pueda haber algún tipo de condición que afecte de manera irreversible, desde luego, estos cuerpos de agua. Entonces, lo que nosotros hacemos en la Procuraduría es hacer recorridos de inspección y vigilancia para que quienes realizan estas actividades, pues, se apeguen a estos reglamentos y a esta normativa con la intención, pues, de que no se vean afectados los ecosistemas. Vaya que ha sido una respuesta bastante amplia y concreta y misma que se relaciona con nuestra siguiente pregunta. Se dice que en la laguna de Bacalar está perdiendo sus 7 colores a causa de la contaminación, debido a lo que platicamos, acumulación de basura, contaminación por aguas residuales, y estos efectos negativos se han manifestado debido a la explosión turística de este pueblo, en donde es uno de los pocos lugares donde hay formación de estromatolitos, la evidencia más antigua en la Tierra. ¿Cómo la Procuraduría de Protección al Ambiente está controlando, vigilando y protegiendo a estos organismos vivos en lo particular? Pues sí, la verdad es que es una característica muy especial de la laguna de Bacalar, del cuerpo de agua que conocemos como la laguna de Bacalar. También es importante mencionar que el cuerpo de agua es mucho más extenso de lo que nosotros solamente visualizamos como la propia laguna que se encuentra frente a la comunidad de Bacalar. Es un cuerpo de agua mucho más extenso y que efectivamente tiene la presencia de los estromatolitos eh, que nos dan información muy importante de millones de años atrás, de cómo se fueron conformando y cómo se fue dando la presencia de estos cuerpos de agua y que hoy pues requieren de una protección y de un cuidado muy especial. Pues va muy de la mano con la respuesta anterior. Es justamente dentro de estos recorridos y dentro de estas estrategias que no solamente a nivel Estado, sino que a nivel municipal, a nivel federal, participamos o coparticipamos diferentes instancias del gobierno, pero también iniciativa privada, en donde, bueno, tanto se hace una concientización de la importancia de este tipo de organismos que deben ser preservados, deben ser cuidados, y al mismo tiempo, pues, se le da a conocer este tipo de información a todos los que de alguna manera realizan las actividades de servicios turísticos en el cuerpo de agua, pues para evitar, desde luego, pues no acercarse demasiado a ellos, no, desde luego, mucho menos tener algún tipo de cercanía que les vaya a generar una afectación, en fin, sino que dejarlos, observarlos, pero no hacer un uso inadecuado o un aprovechamiento inadecuado de estos organismos. Esto es una de las muchas acciones que se desarrollan. Desafortunadamente, a veces también se han recibido notificaciones de afectaciones que se han dado a estos organismos, y ahí es cuando, bueno, instituciones como la Procuraduría, en conjunto con instancias federales, también municipales, pues inician procedimientos de sanción para quienes no cumplan esta parte. Vaya que sí, hay mucho que hacer por el cuidado de estos estromatolitos, ¿no? Otra pregunta. Sabemos que las alteraciones por acción humana son muy peligrosas y si se prolongan en el tiempo y en grandes extensiones, generalmente son irreversibles por la extinción de especies que se ha producido y por la alteración del medio ambiente. ¿Cuál es tu visión personal para poder conservar y preservar a la laguna de Bacalar como un destino turístico mundial sin una creciente alteración en los ecosistemas? Bueno, tiene que haber siempre un orden, tiene que haber siempre una amplitud
en la comunicación. Entendemos ahora nosotros que hemos habitado en esta región durante toda nuestra vida, que el sistema lagunar de Bacalar es un sistema eh, que turísticamente hablando ha ido creciendo, que hoy tiene muchas posibilidades y muchas condiciones que seguramente le permitirán a esta región poder, poder tener un crecimiento en lo económico, aprovechando la condición natural y la belleza natural de este cuerpo de agua, pero al mismo tiempo tiene que haber un orden y tiene que haber una conciencia. Tenemos que entender que el cuerpo de agua como tal, pues es un ecosistema cerrado, es un ecosistema distinto a lo que pudiera ser un ecosistema de playa, ¿no? Que tiene constantemente mareas y que tiene constantemente una variación en sus vientos y en sus características, pues porque eh, tiene esta dinámica abierta o con mucho mayor flujo, a diferencia de lo que nos pasa en la laguna de Bacalar, que no termina de ser un cuerpo de agua cerrado, sí, con corrientes que se encuentran de diferentes formas, desde los escurrimientos de aguas de lluvia hasta comunicaciones a través del subsuelo, ¿no? Con sus cenotes y con las cavernas que se tiene documentado existen en el cuerpo de agua, pero que finalmente se encuentran en un ciclo cerrado. Y que si no tenemos las previsiones y las precauciones de lo que ocurra en el entorno o en los alrededores de este cuerpo de agua, pues definitivamente tendrá una afectación directa a lo que es la laguna o el cuerpo de agua. Entonces, todo lo que hagamos en los alrededores de la laguna de Bacalar debe de ser siempre pensando en el tema ambiental. Es importante, desde luego, el tema económico, es importante el tema turístico, pero se tiene que pensar en el tema medioambiental para lograr este equilibrio. ¿Sí? Hay muchos ejemplos a nivel internacional de cómo poder equilibrar, ¿sí? Un espacio natural con mucho potencial turístico sin afectar o sin poner en riesgo ese ecosistema y que pues al final no se termine afectando y que, bueno, tenga una condición que después sea desfavorable para este mismo lugar. Entonces, lo que creo es que todo desarrollo siempre será necesario, será importante para una condición de vida, para una condición de una sociedad, de una comunidad, como lo es también la comunidad de Bacalar, pero siempre con la condición del cuidado ambiental que se debe prever, no solamente en el cuerpo de agua, no solamente en la laguna, sino en todo lo que esté ocurriendo alrededor de ella. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que nos platicas. Evidentemente, el desarrollo no está peleado con la conservación ni con el negocio. Simplemente debemos de tener una visión de manera sostenible, donde podamos llevar de la mano a los ecosistemas junto con el crecimiento y desarrollo. En ese sentido, queremos hacer la siguiente pregunta. No sin antes quiero aprovechar en este momento para mandar saludos por parte de Julio Molina Fonseca, que nos está siguiendo el día de hoy en nuestra transmisión de la ciudad de Mérida. Nos están escribiendo también Alejandra Rosado y Raúl Asensio. Mandan saludos. Excelente programa el día de hoy. Entonces, en ese sentido queremos seguir con la siguiente pregunta que va de la mano con lo que ya conversamos. La variada problemática relativa a la contaminación del agua en la laguna de Bacalar y en general en distintas regiones del país necesita ser abordada desde nuevos enfoques y nuevas políticas públicas, por lo que se requiere un cambio de paradigma en la sociedad, orientando a la gestión y la sustentabilidad. Desde tu óptica, ¿cuáles crees que son los mayores retos para la laguna de Bacalar en materia de hidrocarburos y cómo se sugiere superarlos?
Bueno, la laguna de Bacalar seguramente tendrá muchos retos. Entre de ellos, el tema de los hidrocarburos será un tema que se puede solucionar eh, con un diálogo entre quienes ofrecen estos servicios para pues, el paseo, para la actividad turística en el cuerpo de agua, como también con los particulares que tienen la posibilidad de tener una embarcación o que tienen por los años también eh, pues coexistir o cohabitar con el cuerpo de agua, que tienen eh, estas embarcaciones para que ese tipo de combustibles pues cada vez sean mucho más amigables con el medio ambiente, no pongan en riesgo desde luego en ningún momento por esta actividad que se desarrolla en el cuerpo de agua que comprometa a los estromatolitos, que es un tema que ya hemos platicado en la pregunta anterior, pero también así como áreas en donde hay manglares, en donde hay flora y fauna característica de la laguna, en donde hay muchos espacios que son vitales para la vida misma del ecosistema. Y ese será seguramente en el diálogo y en la corresponsabilidad entre usuarios, autoridades y la propia laguna que se pueda lograr el transitar de combustibles que afecten a combustibles que puedan tener un mejor manejo. Y así como eso, pues la misma actividad dentro de la laguna. Ha habido muchas pues diferentes opiniones en respecto a si debe o no darse el tránsito en la laguna por embarcaciones motorizadas o debiera migrarse a una nueva forma de tránsito o de navegación dentro del cuerpo de agua. Yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la corresponsabilidad, con la forma en la que todos vemos a la laguna, con la capacidad de carga de la laguna. Este es un tema muy importante. ¿Cuánto, ¿Cuántas embarcaciones pueden transitar en la laguna? ¿De qué capacidad deben ser para poder hacer este tránsito? Y esto, pues no con la condición turística, sino desde la óptica ambiental, desde la óptica de lo que puede aguantar el cuerpo de agua. Y yo creo que ahí estarán las respuestas. Y una vez que logremos este gran consenso, pues bueno, desde luego que el gran ganador será la propia comunidad, seremos todos que disfrutamos de alguna manera ese cuerpo de agua y pues desde luego la propia laguna de Bacal. Muy bien, agradecer obviamente la extensa respuesta a esta pregunta y quiero también aprovechar este momento. Nos escribe Alberto Juárez de Bacalar y nos pregunta que si está dentro de sus planes el regular y extender la prohibición de motores en Bacalar. Es decir, de considerar más días en la prohibición de uso de motores en la laguna. No es una competencia directa de la Procuraduría. Nosotros no regulamos el tránsito marítimo como tal de lo que ocurre no solamente en la laguna de Bacalar, sino en cualquier otro cuerpo de agua que le competa al estado de Quintana Roo, pero sí participamos en diferentes comités y en diferentes pues sí, organismos en los que se sesiona y en donde se discute este tipo de situaciones. Y desde luego que nosotros, los comentarios que vertimos en estas reuniones es desde la óptica ambiental, desde lo que permita que el cuerpo de agua tenga esa posibilidad de recuperación, tenga esa posibilidad de respiro, porque si sometemos a un estrés a cualquier ser vivo, pues hasta nosotros mismos, pues bueno, generamos una condición, ¿verdad? Que no necesariamente siempre es positiva. Pues lo mismo le pasa a una laguna. Finalmente es un ser vivo, ¿no? Es un ecosistema, es algo que necesita
tener momentos de tranquilidad, de calma, y eso hace que se regenere, que se recupere. Pues bueno, este tipo de estudios o este tipo de planteamientos de las capacidades de carga, precisamente eso es lo que nos da. Nos dice cuánto sí, cuánto no, de qué tipo, qué días, en qué momento, a qué velocidad, para que, bueno, finalmente quienes se pueden dedicar a esto o quienes de alguna manera también podamos hacer uso de esto, pues lo hagamos en base a estos contenidos, a esta reglamentación, y bueno, esto genere que el cuerpo de agua pues no se vea estresado, no genere una complicación y bueno, desde luego que no derive en una contaminación. Sí, por supuesto, hacerlo de manera responsable, cuidando y preservando a nuestros cuerpos de agua, en este caso la Laguna de Bacalar, que es un sitio muy importante para el estado de Quintana Roo. Y en ese sentido queremos hacer la siguiente pregunta. Teresa Álvarez, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, en el 2016 mencionaba que el principal problema de contaminación en Bacalar proviene de la falta de alcantarillado y la salida de drenaje de casas, hoteles, campos agrícolas que drenan a la laguna y constan de microorganismos que provocan florecimiento masivo de algas. Aunado a lo anterior, el crecimiento poblacional en Bacalar y la creciente ola turística que llega cada año a la laguna de Bacalar y que genera mayores problemas de contaminación orgánica, ¿cuál considera que es el pronóstico para Bacalar en los siguientes 5 años? Bueno, efectivamente, como bien señalan los investigadores, quienes han desarrollado diferentes documentos en relación a la condición o a las condiciones de la laguna de Bacalar, coinciden en el tema de la aportación de nutrientes que finalmente se puede dar hacia el cuerpo de agua. Y efectivamente, como hace unos momentos mencionaba, finalmente la laguna de Bacalar es como una gran olla. Quienes hemos tenido oportunidad de ver diferentes documentos que han generado los especialistas en temas de agua, pues se muestra que finalmente es una gran olla que recibe muchos, o prácticamente la gran mayoría de los escurrimientos de la parte sur del estado de Quintana Roo, y que todo esto, y también del estado de Campeche, todas estas escurrentías que recibimos también en la capital Chetumal y en la misma bahía de Chetumal, pues llegan al cuerpo de agua. Y pues las escorrentías pues arrastran finalmente pues todo lo que encuentran a su paso. Y esto es pues seguramente desde contaminantes, nutrientes, y que finalmente llegan al cuerpo de agua. Otra cosa que hay que entender es que en los últimos 10 años, eh, Bacalar ha cambiado de ser un lugar de descanso, de fin de semana, de muchas personas que venían a disfrutar este lugar de fin de semana o de temporada vacacional, a convertirse en un centro ya turístico, en un centro atractivo inclusive de inversiones. Y esto ha generado que tenga un crecimiento muy por arriba de lo que seguramente se había pronosticado hace algunos años atrás. Y esto, pues desde luego, infiere la necesidad de tener o contar con servicios que permitan que se dé este desarrollo para evitar que se impacten, en este caso, sitios como el cuerpo de agua de la laguna de Bacalar. Eh, Esto, desafortunadamente, en la realidad, se observa que el crecimiento va mucho más rápido en muchas ocasiones que la misma posibilidad de las autoridades de poder cubrir con todas estas necesidades. Y es ahí donde en muchas ocasiones pues se tienen estos impactos hacia los ecosistemas, pero yo creo que en gran medida hacia los próximos años y entendiendo que Bacalar pues ya no es el mismo sitio que hace algunos años era, ya no es una pequeña comunidad en donde
solamente algunas personas conocían, sino que ya es un lugar en donde es mundialmente famoso hoy. Pues las mismas redes sociales donde nos encontramos ahora, pues es muy fácil tomar una foto, grabar un video, subirlo a una red, y ya a nivel internacional se está conociendo un lugar. Y bueno, con las bellezas que ofrece Bacalar, pues muchísima gente se traslada a miles de kilómetros para venir a constatar de manera presencial esta condición. Entonces yo creo que en los próximos años, ya bajo la lógica y el conocimiento del crecimiento que tendrá este lugar, pues se planeará de una manera mucho más eh, amplia el poder tener o contar con estos servicios que permitan que se dé este crecimiento, pero sin comprometer, desde luego, los recursos naturales. Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos platica. Evidentemente sería el objetivo número uno poder proteger, preservar para que las siguientes generaciones también puedan disfrutar de lo que nosotros ya hemos podido hacer. En este sentido, quiero también, antes de tocar la siguiente pregunta, leer un mensaje por parte de Fausto Ramírez, que nos escribe a través de Facebook y pregunta: ¿cuáles serían las causas de no contar los estromatolitos y que se degraden por el excesivo turismo? Me consta que la gente se sube y los arranca. Nos escribe en Facebook Live. Pues bueno, tendrá desde luego muchas consecuencias. No, no debemos olvidar que forman parte de ese ecosistema. Por alguna razón se encuentran ahí, tienen una función, desde luego, para el cuerpo de agua. Y para ser a lo mejor muy claro, ¿no? Sería como si a nosotros nos quitaran una pierna, ¿no? Como un organismo, pues a lo mejor podríamos sobrevivir, pero no lo haríamos de la misma manera, sino que tendría consecuencias esa situación. Pues lo mismo pasa cuando nosotros retiramos de un lugar algo que forma parte de ese lugar o lo afectamos. Si retiramos los estromatolitos, o si por alguna condición dejaran de tener la función que tienen dentro del cuerpo de agua, seguramente tendrá una consecuencia. ¿Cuál? Pues no tendría yo la certeza de cuál sería. Sin embargo, tendrá una afectación, de eso estoy seguro, porque finalmente forma parte de ese cuerpo de agua y tiene una función específica que en muchas ocasiones nosotros, en nuestra dimensión de entendimiento, pues todavía no logramos asimilar cuál pudiera ser. Los investigadores, la información que tenemos es que estos organismos tienen una función de filtro, funcionan de alguna manera también y le aportan oxígeno a la laguna de Bacalar, porque son piedras que respiran, son piedras que tienen una función en específico. Entonces, si las removemos o si por alguna condición dejan de tener pues este funcionamiento, seguramente veremos condiciones que, que no serán las que quisiéramos todos observar en ese bello cuerpo de agua. Ojalá, ojalá que de verdad podamos conservar esa parte tan importante, el hecho de poder ir un fin de semana, disfrutar de los colores. Y de hecho, se relaciona con la siguiente pregunta que nos acaba de llegar a través de Facebook Live. Nos escribe Juan Carlos Silva: ¿cuál es el origen o el por qué está perdiendo las tonalidades de azul nuestra laguna en Bacalar? Pues mira, pueden ser muchas condiciones. Explicaré algunas de las cuales hemos tenido conocimiento aquí en la institución. Una es por las muchas lluvias que se han recibido este año, muy atípico en todos los sentidos. El año 2020 ha sido un año muy atípico en muchos temas, y en lo ambiental no ha sido la excepción. A principios de año o en el primer trimestre del año, ustedes recordarán que tuvimos una sequía muy importante. Tuvimos unos incendios muy grandes en muchas
partes no solamente de nuestro estado, sino de nuestro país, por una sequía muy fuerte que se venía arrastrando desde el año 2019. Pero cuando empezaron a caer las lluvias, vinieron pues no solamente a calmar el tema de los incendios, sino que vinieron con una gran cantidad de precipitación en toda la península de Yucatán. Como mencionábamos hace un rato, todo lo que escurre desde la parte sur de Campeche, de Calakmul y toda la parte del sureste de nuestro estado de Quintana Roo, pues termina en la laguna de Bacalar. Y en esta gran cantidad de escurrimientos, pues todos los arrastres que habíamos platicado, pues llegan al cuerpo de agua. Además que se revuelven pues, todos los fondos eh, de la misma laguna y esto genera pues una dispersión de estos lodos en el cuerpo de agua y que finalmente afectan a la tonalidad. También tiene mucho que ver con una condición bacteriana. En la laguna de Bacalar todos sabemos de alguna manera que gran parte de los colores que observamos en ella se debe a una actividad bacteriana y también se vio afectada precisamente por esta cantidad de agua. Es como podríamos mencionar que se ha lavado de alguna forma de tantas precipitaciones que se han dado y esta ha sido una de las razones. Pues todos esperamos y tenemos este, pues esa gran inquietud, ¿no? De observar que poco a poco vayan bajando los niveles de esta sedimentación que se removió en la laguna para que poco a poco vaya recuperando esos grandes azules que todos conocemos de la laguna, pero bueno, es algo que se dará hasta que tampoco, o también, perdón, dejen de darse estas grandes precipitaciones y poco a poco se vaya asentando nuevamente todos estos polvos que se generaron de pues, esta revoltura de las aguas que han estado llegando al cuerpo de agua. ¿Podríamos entonces pensar o pronosticar que dentro de los siguientes 6 meses pudiéramos estar mirando otra vez los distintos colores azul que nos regala la laguna? Pues esperamos que así sea. Al final de cuentas, son teorías, o no teorías, son planteamientos, vaya, que nosotros vamos tomando de los diferentes especialistas. Como tal, nosotros en la Procuraduría no generamos investigación, nosotros tomamos mucha de la información de los colegios, de las entidades que se dedican a realizar esta información. Y bueno, lo que nos han compartido precisamente es que en gran medida esta condición que se ha dado es por lo que he platicado. Y bueno, hay que tener esa paciencia de que poco a poco la misma naturaleza se vaya recuperando, que es también algo de lo que mencionábamos hace un rato. Hay que darle esa oportunidad de que se recupere y esto, pues bueno, no se dará hasta que no tengamos nuevamente esa tranquilidad en la cantidad de precipitaciones que de manera típica hemos recibido este año. Muy bien, en ese sentido entonces queremos pasar con nuestra siguiente pregunta. De acuerdo con habitantes del lugar, en Bacalar, el turismo y la falta de planeación han acelerado el problema de la laguna de Bacalar. Se dice que además de una mala administración del municipio, ¿de qué manera se vinculan y coordinan las instituciones públicas en nuestro país para atender esta urgente necesidad? Bueno, la comunicación siempre se da entre autoridades y entre instituciones. En el caso particular de Bacalar, como municipio joven, que finalmente es, ustedes recordarán todavía hace algunos años, pues el municipio de Tompe Blanco abarcaba también lo que hoy es el municipio libre y soberano de Bacalar. Y se han generado nuevos instrumentos, todavía se trabaja con muchos instrumentos que se generaron cuando era Otompe Blanco, o cuando formaba parte todavía del municipio de Otompe Blanco.
Y son temas que con el tiempo en las administraciones que se van dando, se van actualizando. En el caso de Bacalar es una condición que presenta y que hoy se trabaja. Hay documentos que necesitan ser actualizados, hay documentos que se necesitan generar y hay regulación que se tiene que establecer. Esto con la finalidad de que exista un orden, un ordenamiento dentro del desarrollo que se dé en este municipio, con la finalidad pues, contar con la regularidad de los temas que se vayan abordando en un municipio tan importante para el estado de Quintana Roo como lo puede ser Bacalar. Y hasta no tener estos documentos, pues puede caer a veces en la ambigüedad de saber qué sí se puede o qué no se puede o qué no se debe hacer en determinado sitio. Y por eso es tan importante contar con estos documentos de ordenanza y de regulación para que, bueno, todos quienes pretendan generar un desarrollo en esta demarcación, pues bueno, lo hagan dentro de lo que se establece o de lo que se ha normado para este sitio. Totalmente de acuerdo. Yo considero en lo personal que tenemos que trabajar de manera conjunta, sociedad, instituciones públicas, instituciones privadas, y bueno, tenemos que hacer frente para poder preservar, como lo menciono en todo momento, para poder conservar y para poder crecer de manera sostenible. Quiero aprovechar también para mandar saludos a todos los que nos están viendo en este momento en vivo. Nos escribe Jorge Pacho: he estado en la Laguna de Bacalar desde mi infancia, soy de la ciudad de Mérida. Muchas gracias por traer a este expositor. Nos escribe también Raúl García La Guardia: muchas gracias por la presentación. Juan Carlos Hernández, saludos. Elías Aguilar también, saludos. Mercedes Pérez, saludos. Alejandra Chacón, una amiga también de República Verde, manda saludos también al procurador. Candy Mary, entre otras personas que nos están acompañando el día de hoy. Quisiéramos hacer una pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todos y cada uno de los participantes que nos acompañan en nuestro primer simposio virtual. Esta es la pregunta obligada a todos. Se dice que, según datos oficiales de la Organización de Naciones Unidas, si seguimos con los hábitos de consumo y producción actuales, para el año 2050 el planeta no será habitable para el ser humano. ¿Qué escenario prevé para el 2050? ¿Qué tierra? ¿Qué humanidad? ¿Cómo visualiza Miguel Ángel nuestro planeta en los siguientes 30 años? Híjole, pues es una pregunta que invita mucho a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo hoy, qué no hicimos en el pasado, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener una sociedad totalmente diferente a la que conocemos al día de hoy, en temas precisamente como la pandemia que nos ha tocado vivir este año. Nos ha mostrado muchas cosas de las cuales veíamos muy lejanas y que hoy vemos que estamos justamente pendiendo de un hilo en muchos temas y de la importancia de la acción, ¿no? La acción que debemos llevar a cabo en nuestro día a día. Pues a mí me gustaría que en el 2050, quienes les toque vivir ese momento, pues al menos puedan disfrutar las mismas cosas que tuvimos oportunidad los que estamos hoy, de disfrutar sin muchas de las consecuencias de lo que no hicimos como generación durante estos años. Yo creo que van a haber escasez de muchas cosas. Desafortunadamente, cada vez como población nos convertimos mucho más, vamos creciendo y no hemos tenido la precaución de organizarnos y generar las estrategias que nos permitan no solamente conservar el medio ambiente y protegerlo, sino que pensar en el tema alimenticio. Hace algún tiempo, platicando
varios colegas nos hacíamos la reflexión que hoy nos hemos convertido en seres cibernéticos y que prácticamente todo se lo apostamos a la tecnología de las aplicaciones y de muchos temas que todos entendemos y conocemos, pero no nos hemos convertido o no hemos visualizado la estrategia para ser autosuficientes y poder generar el alimento que todos necesitamos finalmente como seres vivos para sobrevivir. ¿Y a qué se refiere esta reflexión? A que pues una aplicación o un teléfono o las comunicaciones no se comen, sino que son instrumentos. Finalmente lo que tenemos que tener es comida, tenemos que tener aire limpio, tenemos que tener agua limpia para poder sobrevivir. Si no, nuestra especie seguramente se verá amenazada. El tema de la pandemia, por eso es que lo menciono, nos enseñó mucho. Quienes estuvimos encerrados fuimos nosotros. Todos los demás organismos vivos de este planeta continuaron sus ciclos de manera normal. Los únicos que hicimos un freno fuimos la especie humana por esta condición que nos trajo este virus, pero que finalmente nos enseñó también que no somos indispensables, que como especie la vida va a seguir y que nosotros pues no lo sabemos. Y ahí es donde tal vez la reflexión que nos da para esta generación precisamente es esa, en no ser egoístas, sino nada más pensar en nosotros como especie, sino pensar en que formamos parte de todo un ecosistema y que si en algún momento la misma evolución pues nos señala y ya no quiere que continuemos aquí, pues bueno, creo que será un golpe muy duro, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en el 2050 vamos a continuar, va a darse bajo condiciones diferentes a las que vivimos. El cambio climático es un tema por demás importante en esta reflexión. El aumento del calentamiento generará que lugares que hoy son habitables ya no lo sean. Seguramente habrá mucha migración de personas de lugares en donde hoy habitan y que después ya no se podrá habitar porque o hay exceso de agua o hay carencia de agua. Pero algo bien importante que me gustaría dejar en esta gran reflexión que han estado haciendo ustedes es que necesitamos alimento, necesitamos aire, necesitamos agua. Recursos vitales para poder subsistir, sobrevivir como especie también. Antes de que concluyamos con este ejercicio de comunicación, nos escribe Rosa López con una muy particular pregunta. Dice, desde su experiencia, quisiera saber los famosos desarrollos ecoturísticos. ¿Son realmente amigables con el medio ambiente? ¿Y qué se necesita para que así lo sea en Bacalar? Pues bueno, el término ecoturístico no deja de ser más que un concepto, ¿verdad? Yo creo que el fondo al final de lo que necesita cualquier eh, centro de desarrollo, como lo puede ser hoy eh, Bacalar, pues necesita entender el entorno en el que uno se encuentra. No es lo mismo hablar de ecoturismo en Sonora, Claro. en Chihuahua o en la Ciudad de México, que hablarlo en Bacalar, hablarlo en Yucatán o hablarlo inclusive en otro país, ¿no? Que pudiera ser Costa Rica o Cuba. Cada proyecto debe de entender su entorno, ¿sí? Y si, por ejemplo, estás en un lugar como Bacalar, en donde hemos hablado de que hay escurrimientos, en donde hemos hablado que es un ecosistema cerrado, en donde hemos hablado que hay estromatolitos, en donde hemos hablado que los servicios o la navegación tiene que ser una cuestión que se tiene que entender en el sentido del bienestar que necesita el cuerpo de agua, pues bueno, todo lo que abone a que esos términos
se cumplan, será ecoturísticamente correcto para esa zona, ¿sí? Entendiendo su dinámica y entendiendo su entorno. Y seguramente no será lo mismo para otro lugar en Valle de Bravo o en Veracruz o en algún otro centro turístico que tiene condiciones y tiene características diferentes. El tipo de agua, el tipo de suelo, en fin, el tipo de selva, todo es o todo cambia o se define en base a la particularidad del sitio. Y todo aquello que abone a esa conservación, a ese cuidado, a esa protección, yo creo que será ecoturístico, ¿verdad? Definirlo como algo bueno o malo, pues bueno, tendrá que ver definitivamente con el tipo de proyecto que se esté desarrollando, en qué tipo de zona. Muy bien, totalmente de acuerdo con lo que nos plantea. Cada ciudad, cada destino tiene sus complejidades, sus particularidades, son ecosistemas distintos, hablamos de regiones totalmente distintas. Entonces, en el entendido, estamos creyendo también que necesitamos mirar las condiciones particulares para poder generar opciones para conservar los ecosistemas o los sitios que nosotros queremos proteger. Nos escribe Jesús: el Estado junto con los habitantes deben consolidar una política ambiental, social y económica. No todo se trata de vender especulando, sino que el dinero quede en casa. Jesús Manuel Aldrete nos escribe: saludos a mi amigo Miguel Ángel Nadal, joven chetumaleño, transparente y comprometido. Magda Robles: saludos y gracias por temas tan importantes que nos informan y nos educan. Muy buenas tardes, dice Edar Antonio Hernández. Excelente transmisión la del día de hoy. En ese sentido, para aquellos que no sepan, hoy es el último bloque con el cual vamos a hacer el cierre, la clausura de esta larga jornada de 11 semanas en donde hemos podido platicar con todos ustedes y con personas que también son muy importantes y que tienen temas muy importantes también que abordar con nosotros. En ese sentido, queremos concluir con la siguiente frase: no valoramos la importancia del agua hasta que se seca el pozo. Es tiempo que comencemos a hacer algo, no solo por nosotros, sino por nuestro planeta, nuestro hogar, el lugar donde habitamos millones de seres, el lugar que durante mucho tiempo nos ha dado las herramientas necesarias para sobrevivir y que muchas de ellas las hemos desaprovechado y peor aún, ni siquiera las hemos aprendido a cuidar. Es tiempo que reflexionemos sobre nuestra vida, pero no solo una vida propia, sino una vida en la que podamos respirar y vivir en armonía con las especies. Por todo lo anterior, agradecemos profundamente al ingeniero Miguel Ángel por compartirnos sus puntos de vista y reflexiones con el tema de hoy. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos y esperamos tener el gusto de realizar nuevamente este ejercicio de comunicación contigo. Muchas gracias a ustedes, Miguel, y les deseo mucho éxito a República Verde. Es un honor. Muchísimas gracias. Finalmente, hoy es un gran día para todo el equipo de República Verde. El día de hoy culminamos una travesía de 11 semanas de nuestro simposio virtual a un año del comienzo. Agradecemos la participación de gente muy capacitada, profesional y experimentada en materia ambiental, con quien tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio serio de comunicación para poder comprender cuáles son los retos más complejos que aquejan a nuestro planeta en temas ambientales. Por lo cual, quiero agradecer a todo el equipo que forma parte de República Verde Asociación Civil y a todos y cada uno de los participantes que nos acompañaron durante estas 11 semanas. Al biólogo y fotógrafo Fulvio Cardi, al filósofo y reconocido columnista Federico Pols, al sociólogo y empresario Manuel Aldrete Terrazas, al ingeniero y empresario Francisco Abardía, al maestro catedrático Inocente Bojorges, al ingeniero ambiental Juan Manuel Frausto, a la ingeniera forestal Carla Zapata Carreño, al ingeniero forestal
José Carlos Martínez, al maestro catedrático Cristian Vallado, a la distinguida ambientalista Julia Gil y evidentemente al ingeniero procurador de protección al ambiente del estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Nadal. Y en especial a todos ustedes agradecerles el habernos acompañado. Sin lugar a dudas, su apoyo fue fundamental para concluir este simposio con mucho éxito. Nos sentimos muy orgullosos y privilegiados de que hayan formado parte de este esfuerzo y les agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por acompañarnos. Esperamos y deseamos que el proyecto siga en crecimiento y expandiéndose en conjunto con todos ustedes. Cabe señalar que este espacio ha permitido entender que debemos continuar haciendo todos estos esfuerzos para poder lograr un mundo mejor y garantizar a las futuras generaciones un espacio de valor y un planeta habitable. Muchas gracias a todos y saludos. Gracias.